formas de evolución histórica en que se le ha concebido a el derecho laboral. Oigan, chicos, y por cierto, para este martes, todos lleven su resumen que quedamos sobre el aspecto histórico del derecho laboral, ¿no? Que justo viene en su bibliografía, de ahí es donde lo van a obtener, ¿no? Y como quedamos una cuartilla de un solo lado, y todavía no actualizo el Meet, pero bueno, mi clase con ustedes es justo el viernes, ¿no? Déjenme confirmar. Ajá, justo el viernes me lo entregan físicamente y yo creo que ese mismo día, ese mismo viernes abro el Meet y para que lo suban, ¿vale? Nada más lo escaneen y lo suban y ya dejemos una evidencia de su trabajo. Por cierto, chicos, bueno, con este corte del viernes voy a ir actualizando porque me gustaría ir cerrando el WhatsApp de, por ejemplo, los que ya no van a continuar el curso o ya no están asistiendo o desertaron y nada más fueron una o dos veces y desertaron, y de esa forma poder tener el Meet y el grupo de WhatsApp solamente con los estudiantes que realmente pues están asistiendo a la universidad, ¿no? Y no perdamos ni compartamos información con gente que no asista, ¿no? Entonces, eh, Ricardo, no seas malito, a ver si el viernes, el mismo viernes, eh, me puedes llevar la lista impresa, ¿no? Con los correos, nombres y correos de los chicos que tenemos, bueno, los alumnos que están inscritos. Yo creo que tú ya detectaste algunos que ni siquiera han asistido a su primera sesión, ¿cierto? Sí, así es. Entonces vamos a empezar a ir descartando a los que de plano pues ni siquiera se presentaron, ¿no? Pero bueno, chicos, entonces aterrizando este tema, se mencionan muchos términos al derecho laboral como si fueran sinónimos. A ver, antes de continuar, vamos a agregar a Eduardo Salamanca. Eduardo Salamanca López, porfa, Ricardo, para que lo tengamos contemplado en la asistencia de hoy. Bueno, como me había quedado, el derecho laboral tiene muchos, digámoslo, sinónimos, pero más bien son expresiones derivadas de la evolución histórica, ¿no? No vamos a ahondar mucho, de hecho esto no va a venir en el examen. Cuando yo les diga tomen nota o remárquenlo, subrayenlo, anótenlo, eh, como el concepto que ya vimos, eso es porque definitivamente va a venir en su examen o muy probablemente o probablemente. Bien, estos sinónimos de derecho laboral se pueden traducir como derecho industrial, derecho obrero, económico, social, laboral y derecho del trabajo. Como les había más o menos comentado, el derecho se divide en tres grandes rubros: el derecho público, el derecho privado y el derecho social. El derecho laboral pertenece a nuestra rama del derecho público. Hay un autor muy famoso que se llama Mario de la Cueva, que es como un referente del derecho laboral en México. Mario de la Cueva define el derecho social como el conjunto de leyes y disposiciones autónomas que establecen y desarrollan diferentes principios y procedimientos protectores en favor de las personas, grupos y sectores de la sociedad integrados por individuos económicamente débiles, para lograr su convivencia con las otras clases sociales dentro de un orden justo. Así, el derecho social representa una tercera categoría o división del binomio clásico que divide la disciplina en pública y privada. Pese a ello, múltiples tratadistas aún califican el derecho del trabajo como público. Yo considero, chicos, que tradicionalmente la división del derecho como público y privado es la división clásica, ¿no? Como les había dicho, la distinción del derecho privado es que regula las relaciones entre particulares, y el derecho público tiene una imposición de supra a subordinación, es decir, el Estado te establece ciertas normas que no son susceptibles de poder cambiarse, ¿no? O sea, simplemente el Estado las impone.
Una de ellas justo es el derecho penal. O sea, si alguien comete un delito, el Estado lo va a sancionar, ¿no? Y no te va a preguntar o no es no regula esa relación. O sea, eh, ese es un tema, pues no complejo. En la práctica hay un caso muy interesante, más o menos para que quisiera que me entendieran la, cuál es el fin por lo cual se los establezco. Una distinción muy particular del derecho público es que las normas que se imponen, como les insisto, no son susceptibles de negociación. Es por ello que temas delicados como la eutanasia, el aborto, etcétera, generan tanto debate, porque el derecho penal lo que protege es el bien jurídico tutelado. Entonces, por ejemplo, chicos, ¿alguien sabe qué es la eutanasia? ¿O ha escuchado qué es la eutanasia? Sí, cuando alguien decide quitarse la vida de forma, se podría decir, legal, porque da permiso a que, pues sí, ya no quiere seguir viviendo. Por ejemplo, pues hay personas que tienen enfermedades terminales y pues para ya no seguir sufriendo o su familia o ellos mismos incluso llegan a firmar una eutanasia asistida, se le llama. Claro. Eh, pero la eutanasia, por ejemplo, considerablemente se divide en dos, ¿no? La pasiva y la activa, ¿no? La pasiva podría considerarse como aquella en que por ejemplo, una persona enferma de un tratamiento terminal o decide no continuar con él y que su vida ceda, ¿no? A la muerte. Pero sin embargo hay una eutanasia activa, ¿no? La que es la que se toman acciones físicas para poder culminar con la vida. Sin embargo, por ejemplo, aquí en México la eutanasia activa no está permitida, ¿no? O sea, nadie puede legalmente tomar un medicamento o hacer una acción física para culminar con la vida. Justo porque, como les explicaba, el derecho penal tiene algo que se llama bien jurídico tutelado. Entonces, tratándose de la vida, perdón, tratándose justo de la eutanasia o el homicidio, por ejemplo, porque alguien que cometa o alguien que asista y apoye a alguien a cometer un suicidio, se le castiga como homicidio. Hay un tipo penal en específico, porque justo el homicidio lo que protege es la vida. Y a esto me recuerda un caso muy famoso que pasó en Alemania, donde dos personas con ciertas parafilias, ciertos fetiches llevados a un extremo muy complejo, eran pues dos homosexuales que se conocieron en un foro de internet y decidieron juntarse, ¿no? Y establecieron por escrito donde uno le permitía al otro, o sea, se juntaron, se conocieron en un foro de internet, se juntaron, se vieron, fueron a la casa de uno de ellos y empezaron a beber cerveza, a tomar drogas, tuvieron relaciones sexuales y previamente habían llegado a un acuerdo en donde uno le cedía al otro el hecho de poder acabar con su vida, ¿no? De hecho, fue algo súper grotesco, porque aparte de que, o sea, el sujeto pasivo, después de estar muy drogado y alcoholizado, le cortó pues el pene, ¿no? Y lo intentaron cocinar, se lo intentaron comer entre los dos. Fue algo, me imagino la escena, por lo que he leído, muy desastrosa. Evidentemente fallece, lo priva de la vida al que le habían mutilado, inclusive lo descuartiza y lo va guardando en la nevera, ¿no? Y se lo va comiendo, por días. El tema es que algún usuario del foro, por donde estos sujetos eran sujetos activos, dio alerta a las autoridades. Las autoridades comenzaron a investigar
y dieron con esta persona, ¿no? Justo el gran problema, ¿saben cuál fue? En que había un consentimiento, había una voluntad de, o sea, la persona que falleció y que mutilaron había dado su consentimiento. Entonces la defensa, justo su argumento era el consentimiento derivado de. Y obviamente la fiscalía, que es el órgano acusador, pues iba o trataba de llevar a esta persona, al sujeto activo, ante los tribunales, pues por homicidio. Aquí pues se generó un gran debate porque la defensa argumentaba la voluntariedad que hubo en el acto. La fiscalía decía, pero pues es que tratándose de la vida y tratándose de un derecho de orden público, pues la vida no es un tema de sujeto a la voluntad. Tú no puedes disponer de esa, tú no puedes disponer de ese bien jurídico tutelado. Entonces lo mismo pasa con el derecho del trabajo, chicos. El derecho del trabajo contiene normatividad que por eso el autor, cuando dice que si bien es cierto, pertenece al derecho social, como una rama, como una tercera rama del derecho, para muchos tratadistas, entre ellos yo tengo gran tendencia a dividir solamente el derecho público y social. La gran característica del por qué, entonces, y se los pregunto a ustedes, ¿por qué creen, chicos, con lo que les acabo de explicar, que el derecho del trabajo pertenecería al derecho público? Cuando participen, alcen su mano, por favor. ¿Por qué creen que el derecho del trabajo pertenecería al derecho público y no al derecho, no al derecho privado, con el ejemplo que les acabo de dar? Y hablando a ver, Martín. Sí, bueno, yo considero que pertenecería al derecho público porque el Estado está muy inmiscuido. En este caso, aunque se pacten cosas contrarias a la ley, el derecho está muy metido de derechos irrenunciables. Entonces, en el derecho del trabajo hay muchas cuestiones de derechos irrenunciables, como no puedes renunciar a tu indemnización, el pago de horas extras. Entonces, aunque hayan pactado cosas contrarias a la ley, el bien tutelado de la justicia social se impone y el Estado, pues, no quita, digámosle así, el renglón de decir, no, las cosas deben de ser así y así se queda. Claro, muchas gracias. A ver, Ricardo. Pues sí, en parte de lo que comentó mi compañero, pues el Estado es que interviene mayormente en la relación que tiene el trabajador y el empleador. Y por ejemplo, porque no puede ser privado, porque como bien lo comentaba la clase pasada, hay un contrato de por medio, pero no se le puede llamar, por ejemplo, hay títulos de operaciones de crédito que están establecidas bajo un código de comercio que es un servicio, o sea, no están vendiendo su tiempo, sino están, bueno, sí, están usando su tiempo, están usando su capacidad física, su capacidad mental, entonces se tiene que remunerar eso. Claro, chicos. En efecto, pues ambos de sus compañeros tienen razón. Justo, eso es, y para que todo les quede claro, que el derecho laboral forma parte del derecho social, como bien se hace una distinción doctrinal. Sin embargo, para los tratadistas que solamente consideran el derecho en una forma dual, como el derecho público y privado, pertenecería al público justo por la razón que se indica, que es que el Estado no permitiría que las cláusulas que fueran necesariamente ilegales tuvieran validez, ¿no? Situación, por ejemplo, y ahora como Ricardo lo hace ver, me hace pensar en un ejemplo tratándose de derecho privado muy claro, ¿no? En efecto, hay
El derecho privado, como lo habíamos visto la vez pasada, por naturaleza es el derecho civil, el derecho mercantil,